El diario El País de España reproduce hoy una columna del filósofo Bernard-Henri Lévy, uno de los que más empujó desde sus columnas y su actividad política cercana al presidente Sarkozy a una intervención en Libia, y que ahora, por supuesto, está a favor de una intervención en Mali. Más allá de algunas cosas que escribe sobre la democracia inexistente en Mali, que no se sostienen, es muy interesante ver esta visión del imperio, algo que estábamos marcando esta semana. Este derecho a intervenir en Mali. ¿Es posible que estos grupos que existan en Mali, que son muchísimos y muy confusos y muy difíciles de entender, se necesita verdaderamente un experto en movimientos islámicos y un antropólogo para entender las diferencias religiosas, étnicas, lingüísticas, que atraviesan miles de kilómetros y que van desde Sudán al este hasta Senegal en la costa del Atlántico en el oeste? Y donde hay países que hay que recordar siempre que fueron creados por las potencias coloniales. Mali es un invento de los franceses. Todos esos países con esas fronteras que siempre digo, miren los mapas, fíjense, regla y lápiz. Y muchas veces hablamos, cuando pasamos a alguna música de África, sobre esas fronteras ridículas creadas por las potencias coloniales, por los belgas, por los británicos, por los franceses, por los españoles, por los portugueses, alguna que otra participación alemana. Y es interesante cómo desde Francia se considera que tienen todo el derecho de intervenir. Porque claro, están muy cerca de Europa, entonces hay que prevenirse. Quitándole además el derecho a los nativos, y no utilizo la palabra nativos despectivamente, por supuesto, a vivir como quieren. Y si quieren aplicar la ley islámica más radical, y también están en su derecho. De última tendrán que ser los propios miembros de la tribu los que se levantarán en contra de eso y cambiarán la forma de vivir. ¿Por quiénes son los europeos para ir e intervenir en nombre de la democracia? ¿Cómo nos tienen vergüenza después de haber invadido el África, de haber matado a millones y millones de personas, de habérselo dividido, de haber extraído casi todas las riquezas naturales? ¿Con qué derecho? ¿Qué derecho tienen para intervenir? Pero lo peor es cómo la inmensa mayoría de los europeos tiene naturalizado esto, el derecho a intervenir. Porque ellos pueden, porque ellos traen la democracia y vaya uno a saber qué. Es cierto, en Europa las revoluciones burguesas trajeron avances muy importantes para los europeos, pero no estamos hablando de Europa. Estamos hablando de África. Rotación y traslación. 5 continentes y cientos de culturas. 5 continentes y cientos de momentos políticos. Juguemos en el mundo. Con la conducción de Pedro Brigger y la participación de Mercedes López San Miguel. Un momento de política internacional en 750. Hoy estamos en Juguemos en el Mundo con muy buena música recomendada por Juan Pablo Fernández de la banda Acorazado Potemkin, que nos va a recomendar algo de México bastante interesante también, por supuesto, que entre tema musical y tema musical vamos a hablar de muchas cuestiones internacionales, vamos a seguir de cerca lo que está pasando, no ya en Mali, sino en Argelia, por los rehenes que tomaron en una planta en una refinería de gas, donde hay empresas británicas, noruegas y argelinas trabajando. Parece, según la información que está llegando, que el ejército argelino trató de tomar por asalto la refinería de gas y, según lo que informa una agencia de Mauritania, retomado por varios medios franceses, ya hay más de 30 muertos. Hay que ser muy cauteloso con la información. Por supuesto, los franceses ya están diciendo que los argelinos son los torpes, ¿no? Pero bueno,
Hay que recordar que hace pocos días los franceses, no los argelinos, trataron de liberar a algunos agentes secretos de ellos en Somalia y también le murieron todos. Pero bueno, siempre es fácil decir que los africanos son torpes. Y está con nosotros en el estudio Andrea Retamal Hoffman, una periodista chilena argentina, vivió 10 años. Nosotros seguimos muy de cerca lo que pasa en Chile, hemos seguido cerca el conflicto en la Araucanía, hemos hablado con un dirigente mapuche ayer, se hizo la reunión muy importante. Después vamos a hablar con Andrea sobre todos estos temas, aprender un poco de qué es lo que pasa en la Araucanía, por supuesto muchos otros temas internacionales, y además está Mercedes López Amiguel, como todos los días, que trae un tema fuera de agenda y además un diario latinoamericano. Buenos días a todos. Hoy traje como tema fuera de agenda que la marca Nike presiona a trabajadores en Indonesia para que renuncien a su derecho del salario mínimo. Y traje un diario de México. Como siempre se pueden comunicar al 5354-6655, 5354-6655. Nos pueden escribir al mail del programa, juguemosenelmundo, @radio am750.com.ar. Nos encuentran en Twitter como Juguemos Mundo y en Facebook. Un músico, un mundo. Música del mundo recomendada por un músico en Juguemos en el Mundo. Bueno, hola Pedro, hola Mercedes, soy Juan Pablo Fernández de Acorazado Potemkin y bueno, gracias por la invitación y me gustaría recomendarles una orquesta, una banda mexicana que se llama El Recodo, una banda que tiene 75 años, de la familia Lizarraga, que ha cambiado de generaciones en generaciones de músicos y de solistas y cantantes, y bueno, allá la llaman la madre de todas las bandas. Es como una vieja banda de pueblo que, bueno, además de que es civil y son muy talentosos, bueno, mezclan como una fanfarria y también con música bailable, no sé, es muy interesante. Y ahora, desde hace unos años, como son de Sinaloa, bueno, las referencias se los incluye en como esta línea de bandas de narcocorridos, de los norteños, y bueno, no deja de ser también una parte muy interesante como abordan las letras con una claridad desafiante en esa ilegalidad que bueno, que la naturalizan en un punto, de una manera mucho más interesante que otras bandas de allá. Y entiéndeme con la banda, pero con la del Recodo, paisano. Con esta orquesta yo la conocí adentro de un taxi viajando por México en 1997, y bueno, no podía creer como lo que estaba escuchando. Además, se acuerdan en esa época que estaban esas fanfarrias de Kusturica, de toda esa música balcánica, y entonces esto parecía, no sé, me retrotraía eso, a una banda de pueblo, y bueno, a la vez cantado con sonido de radio, que lo pasaban por la radio y lo estaba escuchando ahí un taxista, que eran muy populares en México, y muy querida también, porque son esas bandas que tocan en los cumpleaños, en las fiestas, en los festivales, en teatros, en todos lados. Deben ser 25 músicos en el escenario y bueno, evidentemente se han ido ganando ese lugar. Y bueno, los conocí, los empecé allá me compré unos cassettes, que era lo que había, lo que conseguí, y después, bueno, gracias a internet ahora les voy siguiendo el rastro. Han cambiado de cantantes varias veces. Hay uno muy famoso que se llama Julio Preciado, que bueno, tiene una
una voz increíble y son así, tienen ese timbre de voz que lo podríamos, que viene de los mariachis, o hasta si querés podemos emparentarlo con los murgueros de Uruguay, o sea, gente que toca sin amplificación, tiene un timbre de voz enorme, pero este era muy talentoso, preciado, se hizo solista. Bueno, eso, historias de pueblo también, de mucho trabajo y de mucha música, porque son muy musiqueros, tienen muy lindos arreglos. Escúchenla, hay unos temas muy lindos y bueno, ojalá lo disfruten. Chao. La banda El Recodo de Cruz Lizárraga, una banda de Sinaloa, gracias a Juan Pablo Fernández, de Acorazado Potemkin, que tocan hoy a las 21 horas, en Ultra Bar. Ultra Bar, claro, San Martín 678, en el centro. Del Acorazado Potemkin a los corridos mexicanos. En Juguemos en el Mundo, los temas del día. Y el desenlace fue dramático. Ayer se dio una toma de rehenes en Argelia, en una zona cercana a la frontera con Libia, localidad argelina de Amenas, al sureste del país. El grupo es una rama, se reivindica como una rama de la red terrorista Al-Qaeda, y dijo que secuestró a 41 personas, entre ellas de nacionalidad noruega, estadounidense, francesa. Dijeron esta toma de rehenes fue en represalia por la intervención francesa en Mali. Lo que sucedió hoy, es un desenlace trágico, porque en un operativo de asalto, no se sabe si de rescate de las fuerzas argelinas, murieron
34 rehenes. Esta es una información que todavía es como muy reciente y va a ver que si se termina chequeando en las próximas horas, y también habría muerto 15 de los secuestradores. Y esto se da en momentos, como decís, Pedro, de esta intervención francesa en Mali, y por lo que dice este grupo Al-Qaeda en el Magreb Islámico, es una acción en respuesta a la intervención en Mali. Sí, en realidad lo que ellos están planteando, ¿por qué en Argelia? Es porque el gobierno argelino permitió que los aviones franceses sobrevolaran territorio argelino para ir a Mali. Les recuerdo que las fronteras que nosotros vemos en los mapas son fronteras que no existen en realidad, de pleno desierto, uno cruza de un lado al otro, los grupos que viven ahí lo conocen por supuesto como la palma de sus manos, por eso algunos en Francia están levantando un dedo de alerta, el propio Dominique Villepin, ex primer ministro de Francia, el propio Valéry Giscard d'Estaing, ex presidente de Francia. Algunos piensan que esto puede ser un paseo, tal vez lo pensaba el gobierno francés, otros dicen esto no va a ser un paseo. Les recuerdo, Mali es un territorio muy grande, el doble de Francia. Mali tiene 7.000 kilómetros de fronteras, 7.000 kilómetros de frontera. No es un paisito. Calculen que entre Argentina y Chile hay cerca de 5.100 kilómetros de frontera, o sea, una frontera extensísima, imposible de controlar, con 2.500 soldados franceses que están ahí. Me parece que los objetivos de los franceses son tan confusos que no van a saber muy bien qué hacer y lo van a descubrir muy rápido apenas las cosas salgan mal. Ahora le van a echar la culpa a los argelinos del intento de liberación de los rehenes, pero... Perdón, Pedro, lo que no dije es que era a una planta de gas. Efectivamente, ubicada no lo en esta localidad. Es una planta de gas que está explotada por la compañía nacional Sonatrach junto Argelina. a la británica British Petroleum y la noruega Statoil. Exactamente. Tienen, por supuesto, toda una infraestructura armada para los trabajadores extranjeros, desde cocineros hasta absolutamente todo. Es una planta de gas que, si uno va al Google Map, al mapa de Google, puede verla. Hay que buscarla, pero cuando uno utiliza el zoom va y puede llegar a unos 100 kilómetros de la frontera con Libia, a unos 40 kilómetros de un pequeño pueblito que está ahí. Bueno, ahora hay que ver cuántos murieron, quiénes son los que murieron. Por supuesto que a las principales potencias occidentales lo único que le va a importar es si murieron noruegos, británicos, estadounidenses. Los argelinos no cuentan. La entrevista del día en Juguemos en el Mundo. Les decíamos que ya estaba con nosotros Andrea Retamal Hoffman, periodista chilena argentina. Las dictaduras en América Latina han provocado mucho esto. Gente que nace en un lugar, se desplaza a otro lugar, vuelve a su lugar. Nació en Chile, fue a la Argentina, volvió a Chile, está en la Argentina. Y esto es parte de la historia y de las vidas personales. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Gracias, Pedro, por invitarme. Gracias, Mercedes. Un placer estar con ustedes acá. Pueden leer una nota que escribió también Andrea hoy en Página 12, una columna de opinión. Andrea es también profesora en la Universidad de Lomas de Zamora. Y vivió 10 años en la Araucanía. Y creo que muchos en la Argentina estuvieron descubriendo la Araucanía en estas últimas semanas, con el conflicto en el sur de Chile, a raíz de los mapuches. Y me gustaría, Andrea, de empezar por lo básico, que nos cuentes qué es la Araucanía, por qué se la llama la Araucanía, quiénes viven ahí y por qué ahora estamos hablando tanto de la Araucanía. Sí, claro. La Araucanía es la novena región, una de las regiones, digamos, del sur de Chile. Concentra la población mapuche más importante en todo Chile. Cerca del 60% de la población de la Araucanía es de origen mapuche. Y además es una región que históricamente ha tenido una importancia fundamental, estratégica en Chile. En algún minuto fue el granero de Chile y en otros momentos
cobra la importancia, y hoy cobra importancia por ser productora forestal, digamos. Siempre es bastante trágica la historia en la Araucanía, básicamente porque el Estado de Chile, primero los españoles y después el Estado de Chile, avanza a sangre y fuego para recuperar terreno, o sea, no para recuperar, sino para ocupar terrenos. Y eso hace que hoy, después de mucho tiempo, de 130 años, el Estado chileno todavía siga teniendo una deuda pendiente en esa región y básicamente además hoy el gobierno conducido por Sebastián Piñera tenga una política muy especial con respecto a los mapuches. Ahora, nosotros vemos que la utilización de la ley antiterrorista es la misma que utilizó la Concertación, redactada durante la dictadura, por más que ahora algunos representantes de la Concertación digan que no está bien utilizar esa ley en estas circunstancias, y da la sensación de que en realidad el problema de los mapuches ha sido ignorado por décadas por toda la clase política, por todos los grandes partidos, incluido, me imagino, la verdad no lo sé, te lo estoy preguntando a vos, por lo que fue el corto periodo de la Unidad Popular. La cuestión indígena ha cobrado una fuerza muy singular en estos últimos años, especialmente después de los 500 años de 1992, la aparición de los zapatistas en Chiapas. ¿Cómo se vinculan los mapuches que viven a la Araucanía con la chilenidad? ¿Ellos se consideran chilenos? ¿Tienen relación con los partidos políticos? ¿Cómo se vive? Mira, hay una cosa, son varias cosas que hay que analizar. Sí. Es un tema realmente muy profundo y muy complejo porque justamente viene de tan atrás, ¿no es cierto? Pero empezar por lo siguiente. Los mapuches en Chile han sido históricamente perseguidos, un pueblo oprimido. Hay una gran cantidad de personas descendientes o directamente mapuches y que se consideran mapuches. Este proceso es un proceso histórico que hoy recién, después de 20 años de democracia, puede empezar a tomar algunas formas más políticas. Hay algunas luces más políticas sobre digamos, conflicto histórico que tiene en el seno la sociedad chilena. El pueblo mapuche fue siempre muy segregado, muy discriminado, y cuando se lo ha utilizado o su región se ha ocupado, ellos siempre desde hace muchísimos años vienen reclamando esta autonomía. Y hay un dato histórico que es muy interesante, porque en realidad ellos logran con los españoles ponerse de acuerdo y hablar como si fueran dos naciones. Y esto, 130 años después, lo siguen reclamando el tema de que Chile los reconozca como un pueblo con entidad, con su diferencia. Por supuesto, entender el tema mapuche es complejo porque además hay distintas fracciones, como decían por ahí, el lado oscuro ha calado hondo en muchos sectores. Entonces, hay una diversidad. Algunas de estas facciones dentro de la comunidad mapuche, de hecho, no participó en la cumbre que ayer se realizó. Claro. Era una cumbre a la que en la que faltó el presidente Sebastián Piñera. Lo vieron, los que sí asistieron lo vieron como un desaire y como un gesto de que en realidad no apuesta a un cambio en la política con respecto a los mapuches. Decían ayer que quienes pretenden, digamos, encontrar un solo referente en el pueblo mapuche pueden seguir soñando porque los españoles tardaron 3 siglos en entender esto. Yo lamento, digamos, que los jóvenes, digamos, que como José Encalao, que lo escuchaba ayer por la radio, no quieran participar de esa instancia. La verdad que cuando yo consulté por qué no habían participado, los que tal vez tengan más experiencia decían, bueno, el Peñito es joven, el Peñi por hermano, digamos, es joven, y como dije antes, el lado oscuro es muy fuerte. Y también comprendí al escucharlo
porque en la prensa chilena es muy mediático. La prensa chilena está muy manipulada, digamos. Lo que hay que entender es que en Chile la derecha ha ganado en el campo simbólico mucho, un terreno muy grande, y que es muy difícil, con grandes heridas históricas, avanzar en este camino de la democracia, en este proceso que hace Chile en la democracia. Tiene no solamente esto de 130 años en la Araucanía, como, digamos, una deuda que en realidad prefiere callar, tapar a balazos y mandar cada vez más policías. Hoy, digamos, después de la cumbre mapuche, mandan 40 policías más a la zona de los lagos. Esa es la respuesta que tiene la derecha, y ha tenido el Estado chileno, no solamente la derecha, ha tenido el Estado chileno. Y en eso, obviamente, y vos tenés razón, Pedro, la concertación ha tenido un papel deficitario en ese sentido. Hay que reconocer, sí, que la concertación avanza sobre ciertos puntos que tienen que ver con la entrega de tierras, con la entrega de subsidios. Esto que le dicen clientelar, y ellos también hoy reconocen y están reconociendo que ese trato clientelar que le dan al mapuche trae también estas consecuencias, y no ir en realidad a resolver el problema de fondo. Vamos a hablar después también sobre la actualidad, como planteaba Mercedes. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre esta reunión que fue ayer, las conclusiones a las cuales llegaron, las reivindicaciones, pero vamos a unos corridos primero. Estamos escuchando la banda El Recodo de Cruz. Recomendada por Juan Pablo Fernández de Acorazado Potemkin, que hoy toca a las 21 horas en Ultrabar Martín 678. 21 horas. Así que hoy saltamos de Argelia a Chile, de Chile a México. Y todo eso lo hacemos en el Acorazado Potemkin. En Juguemos en el Mundo, el tema fuera de agenda. En Indonesia se está denunciando a la marca deportiva Nike porque
no aplica el aumento del salario mínimo a sus trabajadores. Y que, por supuesto, dice la empresa que está investigando estas denuncias, porque se supone que el código de ética o de conducta de la firma es que se pague a los trabajadores el aumento del salario mínimo que se espera. Indonesia es el tercer mayor productor de la marca Nike después de Vietnam y de China, con 40 fábricas que emplean a 171.000 personas. Y los trabajadores de la fábrica en Indonesia están entre los más bajos, el de la paga más baja en Asia. Aire 750. Más aire. Continuamos conversando con Andrea Retamal Hoffman, periodista chilena argentina que vivió muchos años en la Araucanía. Y te queríamos preguntar, Andrea, sobre las conclusiones de la cumbre mapuche de ayer, porque yo estoy viendo acá lo que dice Radio Cooperativa, el sitio de Radio Cooperativa, y ahí dice los 10 puntos del acuerdo: voluntad de diálogo de las comunidades con el gobierno, exigencia de un autogobierno desde el Biobío al sur, formar una comisión para revisar tratados, reconocimiento constitucional solo si se da entre los dos gobiernos, pedir una indemnización del Estado no solo en dinero sino también en tierras, instar a las autoridades a pedir perdón por los daños causados, rechazo a la ocupación militar de la zona, retiro de las fuerzas policiales, rechazo a la aplicación de la ley antiterrorista, rechazo a la aplicación de la ley de seguridad interior. ¿Fue importante esta cumbre de ayer? Fue importantísima. A ver, ¿por qué? A mi modo de ver, digamos. Por supuesto. Es dentro de un proceso que se viene dando, que es digamos, la visión de tener que la salida de este conflicto es político. En ese sentido, el Partido Nacional mapuchista convoca ya desde hace algunos periodos a elecciones y a participar de algunos representantes de estas elecciones. Esto fue una decisión que toma los sectores, digamos, más involucrados en política del pueblo mapuche, y creo que el Cerro Ñelol, esta cumbre que se hizo ayer, fue también parte de ese proceso y un paso gigantesco en esta decisión de participar en política y de involucrarse en los procesos democráticos occidentales y cristianos de los mapuches. Creo que le van encontrando la vuelta en este sentido. La convocatoria estuvo muy buena, no tal vez por la cantidad, sino por la calidad de la gente que estuvo representada. Hubo 3 regiones representadas, que son las 3 regiones que en definitiva plantean estos 10 puntos. Y por otro lado, se dijo que esto lo había hecho la concertación. La verdad, sinceramente, la concertación no tiene la capacidad para juntar la gente que se juntó ayer en la... Por supuesto lo apoya y está muy bien y es parte de lo que tiene que hacer la concertación. Porque la concertación hoy día es opositora al gobierno. Claro, por supuesto. Y yo creo que el gobierno estuvo muy mal. Una de las cosas que mandó fueron gobernadores, una figura colonial para un conflicto colonial y era muy ad hoc, ¿no es cierto? Eso era fantástico. Yo lo que creo es que en ese sentido, de las conclusiones y de los pedidos que hace el pueblo mapuche en este sentido, es lo más importante es cómo abarcan y cómo toman la autonomía. Hubo tres posturas respecto a la autonomía que se discutieron ayer en la reunión. Una es la autonomía que plantea la CAM. La CAM es la coordinadora Arauco Mayeco, que es el brazo armado del movimiento mapuche, digamos, o dentro de este conglomerado de organizaciones. Lo quiero aclarar, digamos, no estamos hablando de ni una gran organización ni de nada. Estamos hablando de que siempre una fracción dentro de un pueblo obviamente oprimido, hay que entenderlo,
elige o opta por la vía insurreccional, ¿sí? Entonces Lacan plantea la autonomía total, ¿sí? Un Estado independiente del del río Biobío al sur, que para que la gente entienda, digamos, el Biobío cruza y fragmenta a Chile prácticamente en dos partes. La postura de Aucán Wilcamán, que es quien en definitiva fue la figura convocante a esta reunión, donde decía que había que hacer una especie de autonomía de tipo comarca cuna en Paraná, y una tercera... Perdón, ¿qué es eso? Digamos, él plantea en realidad el hecho de existencia de un parlamento, ¿sí? Básicamente un parlamento donde... Un parlamento regional solo de mapuches. Exactamente, donde ese parlamento esté solamente integrado por mapuches. En esta vía va lo que plantea Aucán Wilcamán. Y después está el partido mapuchista, digamos, el partido Gualmapuén, que es el único en realidad que existe y que planteó y que presentó candidatos. Eso es un hecho importante. Presentó candidatos en las últimas elecciones de octubre, en casi todas las comunas de la 9ª región. Eso no se daba hace muchísimo tiempo. En las municipales. En las municipales, claro. Y ellos plantean de hacer un autogobierno regional, ¿sí? Entonces, estas tres posturas son muy interesantes porque alguna de ellas o del conjunto de eso se puede seguir avanzando hacia la resolución histórica de este conflicto. Ahora, si del otro lado encuentran a una pared que no entiende la historia, que no puede aceptar absolutamente nada, más allá de si participa o no el presidente, me parece que es lógico que el presidente no vaya a una cumbre que organizan los mapuches, porque sería darles una entidad que hoy por hoy no le quieren dar, pero del otro lado hay una pared. O sea, el Estado central chileno, con todo lo que vos contaste, con todo lo que hemos conversado aquí, no puede aceptar prácticamente nada de lo que están planteando. Más allá de que no sé si lo entiende. Sí, es un problema grave eso. Yo creo que esa pared es efectivo, es cierta, pero también las paredes son hechas de ladrillos y se pueden derrumbar como sea, ladrillo por ladrillo. Yo creo que el pueblo mapuche elige hoy el camino de diálogo y que está muy bien. Y por otro lado, empieza a desbaratar, y eso también es un signo interesante, empieza a desbaratar el discurso que la derecha y los escenarios que arma la derecha para esto. Esto que pasó en Vilcún, el asesinato de estos dos ancianos empresarios agrícolas, digamos, hoy se empieza a caer, digamos. Si no le aplican el tema de la ley antiterrorista, no pueden armar un cuadro y no pueden, digamos, vincularlo al pueblo ni al reclamo de tierras. Básicamente, los agricultores no estaban con problemas de tierra, a pesar de que sí su familia, digamos, tiene una historia de conflicto por tierras en la zona muy larga. Pero el Estado chileno, en ese sentido, tiene una deuda pendiente, y yo creo que hay pedacitos que se empiezan a desmoronar. Y creo que el mapuche hoy puede también, porque tiene más acceso, porque ha tomado la decisión de ir por la vía política, de horadar ese camino y esa pared. Hay que ver si logran sacar ladrillo tras ladrillo de ese muro. Pero vamos a escuchar un poco de México, que también tiene un muro, pero un muro gigantesco con Estados Unidos.
Buenos Aires ensancha sus pulmones. 750. Hay un aire. La Mesa de la Unidad Democrática, esta alianza opositora en Venezuela, muestra ciertas fisuras o cierta interna y que no parece una mesa tan unida. El líder en este momento indiscutido de la oposición venezolana es el ex candidato presidencial y reelecto gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, quien ayer asumió el nuevo mandato frente al estado de Miranda, pero él explotó porque lo tratan de tibio dentro de las filas opositoras. Él dijo, no habrá ni un 27 de febrero ni otro 11 de abril, que fue el efímero golpe contra Chávez. No seré quien le pida a nuestro pueblo que salga a la calle a matarse unos contra otros. La oposición se dividió ante el saludo que tuvo Capriles anteayer y el vicepresidente Nicolás Maduro cuando estrecharon sus manos durante el Consejo Federal de Gobierno que reúne a los 23 gobernadores electos y reelectos. ¿Qué dijo el periodista Rafael Poleo, que es afín a la oposición, que es además uno de los más críticos con Capriles? Dijo, si se preguntaba si con ese acto, ese momento en que se dieron las manos, no se reconocía así la autoridad de Maduro en este momento, que la oposición está diciendo que Maduro no tiene autoridad para estar al frente del Ejecutivo mientras convalece Hugo Chávez. Hay varias figuras que se están disputando el poder en la Mesa de Unidad Democrática. La tenemos a María Corina Machado, que es como el ala más ultra. Ella se levantó el día en que Maduro daba el informe del año 2012 ante la Asamblea Nacional. Se levantó porque dijo, este acto lo tenía que hacer Chávez y no está Chávez, no lo reconozco a Maduro. Después está Leopoldo López, que es líder de Voluntad Popular. Él viene encabezando varias protestas contra el fallo del Tribunal Supremo que avaló la postergación de la jura de Hugo Chávez. Y hay un tercer político que anda dando vueltas también en esta Mesa de Unidad Democrática, que es Antonio Ledesma, el alcalde mayor de Caracas, que es un peso pesado de la oposición.
En 7:50, Argentina avanza derecho a la información. Es la hora 12:50 minutos, humedad 68%, temperatura 26 grados 4 décimas. La presidenta reiteró el reclamo por Malvinas. Cristina Fernández agradeció a la República de Indonesia el apoyo permanente brindado en la causa por el litigio de soberanía que mantiene nuestro país con el Reino Unido. Lo hizo al finalizar la reunión privada que mantuvo con su par de ese país. La mandataria argentina reiteró que solo le pide al Reino Unido que respete las resoluciones de Naciones Unidas que exhortan a ambos países a dialogar sobre la cuestión de la soberanía de las islas. Los gremios ferroviarios levantaron el paro que se iba a llevar a cabo el próximo martes. Tanto la Fraternidad como la Unión Ferroviaria decidieron el levantamiento de la medida tras mantener una reunión con el ministro Florencio Randazzo. El paro, que estaba programado para el 22 de febrero, era en apoyo a las demandas laborales de los trabajadores ferroviarios del servicio conocido como La Trochita en Chubut. Recordemos que el gobierno de esa provincia negó impulsar el